Muy bien, bienvenidos y bienvenidas a una nueva clase de Etnografía 2. Vamos a avanzar con nuestra siguiente temática una vez que hemos analizado las tres principales variables de análisis cuando se genera una etnografía, que era espacialidad, temporalidad y sentido, y además hemos logrado abordar de manera grupales muchas de las preguntas y estos aspectos socioculturales de los cuales el sentido se ocupa. Bien, una vez que hemos planteado diversidad de preguntas sobre la familia, sobre la organización social, sobre muchos de los aspectos que nos interesan conocer de una cultura, una comunidad, una sociedad, ¿cuál es el siguiente paso? Una vez que hemos adquirido todo ese conocimiento, es importantísimo poderlo traducir, poder llevar ese conocimiento a la redacción. Esto es sistematizar la información sobre la diversidad y las diferencias de las culturas. Y para eso es la clase de hoy, y un poquito analizaremos también cuáles son estos puntos importantes a incluir en una etnografía. Les pido que pongan muchísima atención porque también van a tener que considerar estos puntos en la redacción de su trabajo etnográfico final del semestre. Yo soy Brian Mendoza y comenzamos con la nueva clase. Lo primero que se debe escribir en un trabajo de sistematización, en un informe de investigación etnográfica, son los datos generales. Y esto es un poco la caracterización sociopolítica, que es dónde se encuentra ubicada, ¿sí? Qué tipo de organización es, en qué parte del mundo se encuentra la organización, la comunidad, la cultura. La autodenominación, esto es el nombre de la comunidad, qué significa este nombre de la comunidad, de dónde viene, cuál es un poco su etimología, su origen, el origen del significado del nombre de la comunidad. Luego, lo que hacemos es un análisis sobre la espacialidad. Esto lo aprendimos justamente en la clase en la que hablábamos de esta variable de análisis. Y lo importante aquí es describir un poco, como les decía antes, ¿sí? Describir los aspectos físicos, sí, un poco incluso los observables de la ubicación, ¿sí? de la división política, por ejemplo, si estamos hablando de una ciudad, si estamos hablando de una provincia, si estamos hablando de una región completa, e internamente de lo que estemos hablando, cómo se generan las divisiones políticas. Esto quiere decir las divisiones que de manera organizativa ellos mismos han designado que quieren dividirse internamente. Las divisiones ecológicas, además, esto es qué se encuentra en el medio ambiente. Cuando hablamos, por ejemplo, de una ciudad como Manta, es importante indicar ¿sí? cuáles son sus recursos naturales, si se encuentra en una zona costera o una zona de montaña, un poco porque después eso también nos va a ayudar a comprender cuáles son sus actividades con respecto al medio ambiente y a la naturaleza que les rodea a la comunidad. El territorio, por ejemplo, si es un territorio, si cuenta con territorios ancestrales, o si justamente el análisis etnográfico puede ser sobre la diversidad de territorios ancestrales o no, o si va a ser únicamente sobre un territorio ancestral o un territorio mundano. Podemos hacer etnografías, por ejemplo, sobre los espacios de entretenimiento de una comunidad. Si habláramos de Manta, podríamos hacer etnografías sobre los comportamientos y los significados, las estrategias de conocer gente, las estrategias para entrar a las discotecas, los tipos de comportamiento permitidos, los tipos de comportamiento prohibidos y un sinnúmero de otro tipo de relaciones humanas, sociales, culturales que se puedan dar en un espacio como la Flavio Reyes, por ejemplo. Entonces, importante definir el territorio sobre el cual estamos hablando y sus principales características. El mapa de poblamientos, y esto es dentro de la comunidad, en qué sectores se ubican qué grupos sociales. Podríamos decir en qué grupos está, en qué parte del territorio del mapa se asientan las personas encargadas del poder político, las personas encargadas del poder económico, los obreros, los chamanes, o podríamos decir, en otro tipo de relación mítica o mágica, los sacerdotes, los líderes religiosos, porque generalmente nos encontramos con que nuestras comunidades siempre dividen el territorio y asignan a ciertos grupos ciertos asentamientos. Entonces, esto es importante también describir en los criterios de espacialidad. Y recuerden, como hablábamos en el video sobre esta variable, el diagnóstico es fundamental. Un diagnóstico que nos revele cuántas personas se encuentran, qué tipo de poblaciones hay, por ejemplo, si hay poblaciones de culturas únicamente montubias o si hay poblaciones extranjeras, migrantes, si hay poblaciones afrodescendientes, indígenas.
etcétera. Poblaciones, por ejemplo, barrios de madres solteras o barrios familiares. Es decir, ¿cuáles son las características de esta población que se asenta en el territorio de la comunidad? Los recursos humanos con los que cuentan. Por ejemplo, cuando hablamos de Manta, hablamos de unos tipos de perfiles. Tenemos personas con educación superior, pero también tenemos un montón de personas que cuentan con unos recursos humanos, con unos recursos intelectuales sobre la pesca, sobre ciertos conocimientos que aplican en el día a día. Los recursos naturales, una vez más, poder tener mapeado cuáles son los recursos naturales con los que se cuenta. Los servicios, educación, salud, con respecto también a las infraestructuras, carreteras, si tienen casas comunales, si tienen espacios, por ejemplo, como una cárcel cerca o no. Todas esas infraestructuras es necesario también definir en la espacialidad. Y así como las instituciones con las que se puede contar en la comunidad, de instituciones judiciales, instituciones relacionadas con los derechos humanos, como la educación, la salud, la seguridad, etc. Luego, cuando avanzamos hacia la siguiente variable, que es la variable de la temporalidad, pues es importante hacer una aproximación diacrónica. ¿Y esto a qué se refiere? Recuerdan que cuando hablábamos del análisis diacrónico, hablábamos de cómo el pasado de la comunidad ha contribuido con la construcción de un presente. Así que aquí lo que hablamos es un poco de dónde viene la comunidad. ¿Dónde nació la comunidad? ¿Cuándo empezó? ¿Había comunidades antiguas antes de los asentamientos actuales? Pues claro, mucho de eso lo encontraremos porque nos va a ayudar a entender los comportamientos actuales, porque son comportamientos muchos heredados y muchos incluso que se han ido aprendiendo de generación en generación. Entonces, comprender también que las comunidades suelen ser comunidades que ya llevan muchos años anteriores, que llevan muchos años de herencia, es importante para comprender la cultura. Y los procesos de cambios, es decir, desde donde han salido las primeras comunidades hasta la actualidad, pues qué procesos de cambio se pueden haber encontrado. Diríamos, esto es como una revisión histórica un poco rápida sobre la comunidad. Y por último, pues tenemos el sentido. Recuerden que aquí estaríamos completando las 3 categorías de análisis para una etnografía. Y aquí cuando hablamos del sentido, pues bien, los 3 principales sentidos de los que hablábamos, la organización social, ahí encontrábamos, recuerden que habíamos hecho varias preguntas y que cada uno de estos puntos para tratar y comprender el sentido tenían sus preguntas. Responder esas preguntas es el trabajo etnográfico. Acercarse a dar respuesta a esas dudas, a esos planteamientos, ¿sí? que nos encontrábamos en el texto, nos va a poder ayudar a tener bastante claro cómo se organizan socialmente, cómo se organizan familiarmente, cuáles son los tipos de uniones permitidas o legítimas, y esto entonces luego lo vamos a responder aquí. Entonces vamos a explicar cómo es su organización social, cómo es su organización sociopolítica, cómo es su organización económica. Recuerden que incluso en la organización económica, pero no exclusivamente en ese tipo de organización, habíamos hablado sobre los roles de género, por ejemplo, ¿no? Entonces, todas esas preguntas que logramos responder en el proceso de investigación se responden ahora en papel. Se las pasa en papel para explicarle al lector en qué consisten este tipo de organizaciones de la cultura analizada. Y por último, sí, que fue en materia de los videos que ustedes realizaron, los sistemas de representaciones, el idioma, en qué consiste el idioma, de dónde viene el idioma, cuáles son sus características propias, a pesar de tener un idioma que pueda ser no propio, como por ejemplo nosotros con respecto al español, que no es nuestro idioma originario, vernáculo, pero que sí igual toma unas modificaciones, unas aproximaciones a nuestra cultura que generan, por ejemplo, diálogos, acentos. Sí, es interesante, por ejemplo, cuando en Manabí comenzamos a rastrear ciertos cambios idiomáticos, nos encontramos con que en el campo, por ejemplo, en lugar de decir jueves, se dice fueves, ¿sí? Y eso no es un tema de una incapacidad para pronunciar la J, porque en efecto usan la J muchas veces, en otras palabras. Pero justamente cuando se habla de ciertas palabras, como jueves, pues se usa la F, pero eso tiene que ver también con unas tradiciones, ¿sí? del pasado que muestran la identidad cultural incluso en un idioma que podríamos decir que es extranjero, como el español, pero que realmente se adapta a la cultura y se transforma en un idioma propio.
Por ejemplo, podríamos decir, no hay un solo idioma español, sino que hay un español argentino, un español colombiano y un español ecuatoriano y muchos otros, y un español chileno, por ejemplo. Y incluso esta teoría de los diferentes idiomas, ¿sí? A partir de la cultura, se puede sustentar en que es incluso difícil comprendernos cuando estamos conversando con personas que oficialmente se dice que hablamos el mismo idioma, pero que la cultura atravesando ese idioma lo modifica, al punto de que el sentido que transmite el idioma también se ve modificado. Es lo mismo que le pasa, por ejemplo, al portugués de Portugal con el portugués brasileño. Entonces, a lo que hablan los portugueses es bastante diferente a lo que hablan los brasileños. Incluso se les complica muchísimo darse a entender por qué, no por la diferencia idiomática de la raíz del idioma portugués, sino por toda la transversalización de la cultura que se ha hecho sobre eso. Y por eso es importante explicar todas estas partes del sentido. La tradición oral, el arte propio de la comunidad. Por ejemplo, cuando hablamos de arte, comprendan que no solamente son las obras de arte, sino que tiene que ver con el gusto, con el tipo de consumo del arte. ¿Qué música escucha? ¿Qué tipo de shows, de teatros asiste la gente? Por ejemplo, ¿cuál es el consumo de arte en Manta? Pues muy relacionado con el cine, sí, muy poca producción propia local, pero sí tiene unas producciones locales. ¿Qué músicas se escuchan en las fiestas? Todo esto tiene que ver también con el consumo del arte. El sistema de salud, por ejemplo, si tiene un sistema de salud propiamente académico, occidental, de la medicina científica, o si tiene también el encuentro con otros ámbitos de salud, como las creencias, los mitos, como por ejemplo el mal de ojo, que nosotros tenemos aquí, que es parte también de nuestro sistema de creencias de la salud. La alimentación, ¿sí? ¿Cuáles son los alimentos preferidos? ¿Cuáles son los alimentos más solicitados? ¿Y qué pensamiento se tiene alrededor de esos alimentos? Como pensar que ciertos alimentos son afrodisíacos, como pensar que ciertos alimentos te ayudan a sentirte mejor. Yo recuerdo que en el campo era muy común la sopa o el caldito de pichón para curar muchísimo de los males. Entonces tenía consideración de muchos alimentos que tenían funciones sociales. Funciones sexuales, funciones de apareamiento, e incluso qué alimentos consideramos festivos. Nosotros vemos, y esto lo hablé con el grupo de alimentación, me parece, que cuando vemos arroz colorado, bueno, un arroz que no sea blanco, con una ensalada rusa y un pollito a la Coca-Cola, pues automáticamente pensamos en qué, en una fiesta. Y eso tiene que ver con cómo desde nuestra cultura categorizamos a los alimentos como alimentos para fiestas, alimentos para velorios, alimentos del día a día, alimentos que son especiales, alimentos que cuando uno los ve ya automáticamente se genera la idea de celebración, etc. Por ejemplo, el pastel. El pastel es un alimento, pero es un alimento que se encuentra atravesado culturalmente con la idea del cumpleaños. Entonces automáticamente se ve un pastel y preguntamos quién está de cumpleaños. Las actividades lúdicas que tienen que ver con el esparcimiento, con el tiempo libre. Por ejemplo, podríamos decir, ¿qué hace la comunidad manabita en su tiempo libre? Bueno, leer un libro, pues ya vemos que no tanto, porque según los estudios alrededor de la cultura de lectora, no son muchas las personas que leen libros en Manabí, pero tienen otros tipos de relaciones, como el encuentro comunitario, el voleibol, el ecuavoli, por ejemplo, tiene que ver con parte de esta identidad cultural sobre el uso del tiempo libre y las actividades lúdicas, las problemáticas que tienen, qué consideran que es problemático, también cómo articulan esas propuestas. ¿Qué quiere decir esto? Que las preguntas que hemos logrado responder, ¿sí? Que hemos primero logrado articular en cada uno de los sentidos, ¿sí? Y atravesándolo con la temporalidad, con la espacialidad, y que hemos logrado comprender, ¿sí? Cómo son estas organizaciones, cómo piensan, qué comen, por qué comen lo que comen, qué piensan de la comida, qué piensan de las artes, cuáles son sus artes preferidas, etcétera, etcétera, etcétera. Luego debemos lograr sistematizarlo en este orden propuesto aquí para poder tener entonces una sistematización, ¿sí? De la información sobre la diversidad, ¿sí? Y diferencia de las culturas. Espero que les haya gustado mucho esta clase y nos vemos en una próxima ocasión.